Hola, muy buenas noches. Damos inicio a Opiniones, siempre muy feliz de que nos acompañes y agradecida de Dios por el privilegio de compartir cada semana con ustedes. En Opiniones conversamos con Servio Tulio Castaños, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Abordaremos los temas que gravitan en la agenda sociopolítica y jurídica de la República Dominicana e igualmente complementamos con temas de la agenda internacional que presentamos en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar antes de que iniciemos esta entrega de opiniones para presentarles e invitarles a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones, @LenisGarcía G y por supuesto nuestro canal de YouTube donde pueden dar seguimiento al contenido de nuestro programa cada semana. Quiero además reiterarles a que se mantengan en sintonía e iniciamos esta entrega de inmediato dando un vistazo a las noticias. Adelante. Bueno, en el ámbito político global, uno de los temas que sin lugar a dudas ha tomado principalía durante toda esta semana ha sido el giro que ha dado Colombia hacia la izquierda en un proceso electoral en el que se debatían dos candidatos, uno abiertamente de izquierda que resultó electo como presidente de esta nación, me refiero a Gustavo Petro, y por otra parte el contrincante, un empresario de derechas, Rodolfo Hernández. Petro salió puntero con un 50.44% y lo más trascendente de esta noticia y de este suceso es que por primera vez en este país una corriente de izquierdas toma el control del poder del Estado en este país. Desearle, ¿verdad?, la mejor de los parabienes de desarrollo para este país ante tantas, digamos que, tantos pronósticos negativos, porque se trata de un presidente con tendencia a la izquierda, pero es una izquierda para ser moderna, porque una de las primeras llamadas que hizo el presidente electo de Colombia fue justamente con los Estados Unidos, en principio con el secretario de Estado y posteriormente con el presidente de los Estados Unidos. Otro tema que no podemos dejar pasar por alto en esta semana es el auge de la violencia y la criminalidad, señores. Seguimos lamentando pérdidas humanas producto de la violencia, producto de la criminalidad, de la delincuencia. Y uno de los lugares donde quiero desde aquí hacer un llamado importantísimo a las autoridades, al Ministerio de Interior y Policía, a las autoridades militares y policiales, poner el ojo, señores, en el municipio de Boca Chica. Varios asesinatos en menos de una semana desde el crimen organizado. Un empresario fue asesinado recientemente con un modelo de operación muy similar al de otro comerciante que había sido asesinado recientemente. Un llamado de atención a las autoridades para que pongan el ojo en la comunidad y el municipio de Boca Chica, azotada de manera importante, de manera grave y estrepitosa por el crimen, la delincuencia y la criminalidad. Como les decía, hoy tenemos el privilegio de conversar y recibir en opiniones al gran amigo Servio Tulio Castaños. Agradecemos, ¿verdad?, que regresaras a tu casa, Opiniones, ya no es tan nuevo el horario, pero estaba pendiente esta visita. De verdad que es un honor siempre recibirte y que compartas con nuestra audiencia. Bienvenido a Opiniones. Gracias por la invitación, Lenny, y para mí siempre ha sido un lujo tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Son muchos los temas que desde hace meses, digamos, ocupan la atención a nivel nacional dentro de los temas sociopolíticos y jurídicos. Ojalá nos dé el tiempo de abordar por lo menos un poquito de la mayoría de esos temas. Pero antes,
Quisiera que nos pongas al día sobre la agenda actual de Finjus, qué cosas están trabajando, cuáles proyectos están implementando de cara a este nuevo año que supone muchos Por desafíos supuesto. porque venimos de un proceso post-COVID, ¿no? Claro. Entonces, nos gustaría ponernos al día en ese sentido. Un proceso post-COVID del cual el mundo está viviendo ya las consecuencias y cómo inclusive el COVID ha afectado los niveles de violencia en todos los países del mundo. O sea, tú vas a los Estados Unidos, tú te vas a Europa, Asia, y los niveles de violencia se han desbordado. Y es precisamente una de las razones por las que desde Finjus nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Interior y con los gobiernos locales, entiéndase los ayuntamientos, todo lo que son políticas públicas que vayan dirigidas al tema de la seguridad ciudadana. Nosotros estamos trabajando con los 158 municipios a nivel nacional, con las mesas de seguridad y género que existen, que son espacios en donde confluyen la policía, el Ministerio Público, las organizaciones empresariales, las organizaciones religiosas, organizaciones emblemáticas de la sociedad. Comunitarios. Claro, y en donde de manera conjunta entonces se identifican cuál es el problema. Estamos trabajando muy de lleno en todo lo que es el levantamiento de estadísticas en el área, por ejemplo, de la criminalidad. Y dentro de esos estudios, Servio Tulio, se me ocurre preguntarte, porque ha sido una inquietud que he venido visualizando a raíz del COVID. Creo que una de las consecuencias más importantes que no hemos analizado a fondo es el impacto en lo socioemocional, en la parte psicológica de las personas. Entonces, en ese estudio que ustedes o esos levantamientos que están haciendo, ¿se ha pensado en presentar dentro de estas grandes propuestas algún factor, algún proyecto que vaya enfocado en fortalecer la salud emocional de las personas? Porque en Estados Unidos, como bien decía, en España se han dado muchos casos, pero en nuestro país lamentamos muy reciente el caso de Orlando Jorge. Muchos otros casos de violencia que han, de hecho, hasta enrarecido el ambiente en nuestro país de las semanas recientes. Y oye, y una de las cosas que han revelado estos estudios es precisamente que el fenómeno, por ejemplo, de la criminalidad, ya es desde la sociedad que se está produciendo. O sea, los homicidios los está generando el ciudadano, no la criminalidad. O sea, no necesariamente el crimen organizado. No, el 67% de los homicidios se generan desde espacios públicos, desde, por ejemplo, el hogar, la violencia intrafamiliar. De confianza. Claro que sí. Entonces, ese es un tema que hay que tomarle atención. Entonces, tú te encuentras también con que aquí no habían estadísticas confiables. Por ejemplo, las estadísticas que presentaba la policía no coincidían con la que presentaba el Ministerio Público. Pero nosotros tenemos una dirección de estadísticas. Sí, pero acuérdate que cuando hablamos de estadísticas, estamos hablando ya estadísticas que tienen que ver con cosas muy específicas. La criminalidad, los niveles de violencia y ese tipo de cosas. Y tú te encuentras también con que la modalidad del crimen, por eso tú tienes que tener una visión holística del diseño de la política criminal del Estado. La modalidad del crimen en Santiago no es la misma que en La Romana, no es la misma que en Barahona. Y eso nos está llevando entonces a nosotros tener una visión más holística de cómo tú poderle dar respuesta al fenómeno de la criminalidad. ¿Y para qué ha servido todo esto? Tú no puedes diseñar una política pública certera, confiable, sin tú tener datos sobre los cuales tú la vas a sustentar. Lo que no se mide no se mejora. Eso es imposible. Otra cosa, también hemos visto que no necesariamente los datos que se habían levantado se correspondían con la verdad y te voy a decir por qué. Primero, nos hemos encontrado con que las fuentes no eran las adecuadas. Es decir, las fuentes de recolección. Pero no son las mismas fuentes que ahora. No, porque ya inclusive se ha querido desde el Ministerio de Interior y Policía tratar de ver cómo ya a través de inclusive de softwares, de poder construir datos que sean certeros y que es de la parte humana tú no la puedas manipular.
Y tú entiendes lo que te estoy Claro, planteando. totalmente. Entonces, ya se comienza a trabajar en esa dirección, que sin lugar a dudas es la correcta, y quizás te dando una primicia. Inclusive se está instalando un software en donde el Departamento de Estado, un software que cuesta $6 millones, en Y lo donde estamos instalando aquí. sí, claro que sí, en donde el Departamento de Estado donó la mitad y la otra mitad la puso como contraparte el gobierno, y evidentemente eso va a contribuir a que los datos sean con unos niveles de calidad. ¿Y cómo se alimenta este software? ¿De qué Oh, trata? se trata de tu recabar información, pero es la forma en cómo tú recabas la información. Y hay otra cosa, por eso es que tú ves que se comienzan a nombrar expertos que son los que van a estar monitoreando y son los que van a estar procesando toda esta información. Yo no sé si tú te diste cuenta que la semana pasada se nombró a Daniel Pou, que es un experto en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque él, como experto, conoce cuál es el procedimiento que deberá de utilizarse para poder hacer un levantamiento que resulte ser certero. Bueno, esa es una parte de lo que... ¿Y ese software, Servio Tulio, lo va a manejar el DNI o se va a manejar directamente desde del el Ministerio Ministerio de de Interior y Policía, pero con datos que se levantarán desde la Policía Nacional. ¿Y cómo logramos, sabiendo las debilidades, lamentablemente, y eso es un secreto a voces, que hay a lo interno de la policía, donde se han visto y puesto de manifiesto vicios ocultos importantes, y todos saben a qué me refiero, que Claro. no se manipule este software? No, porque es imposible. Acuérdate que una de los grandes aportes que ha dado la tecnología es que tú no la puedes manipular. Tú no la puedes manipular. O sea, no se trata de cómo se están levantando ahora las estadísticas, que es con una libreta a mano. Ya la visión será totalmente diferente. Y eso, sin lugar a dudas, va a contribuir a tu poder diseñar una política. Y eso va a ser transversal en los cuarteles y demás, por porque supuesto desde que ahí sí. comienza el Por levantamiento de las supuesto que sí. informaciones. Y también tendrá que intervenir la Procuraduría General de la República, en fin. Evidentemente Muy de que bien. todo esto es un proceso. Ahora, esa es una parte. Pero tú sabes que FINJU tiene una relación con el Congreso Nacional. Una relación muy estrecha, en donde nosotros inclusive hemos sido parte de comisiones de juristas. Y ahora estamos trabajando con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados en proyectos muy específicos. Por ejemplo, en la comisión bicameral que ha venido trabajando la ley de extinción de dominio, todo lo que es el soporte técnico, no quisiera decir todo lo que ha sido el soporte técnico, porque han habido contribuciones que han hecho juristas y oficinas de abogados, que evidentemente de que tienen un gran valor. Pero expertos internacionales nosotros lo hemos traído. Y nosotros como fundación nos hemos involucrado en ese proceso. Y lo mismo lo hemos hecho con otras legislaciones. Esa es la realidad. Pero tú te vas, por ejemplo, al Poder Judicial, y nosotros también estamos trabajando con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica de la justicia, que nosotros creemos en eso. Hubo muchas polémicas con eso. Lo que pasa es que la comunidad jurídica no está todavía muy contenta con ese proceso. Sí, pero yo creo que evidentemente cada vez que se producen cambios, hay resistencia. Va a haber resistencia, y eso es normal y no es malo. Porque eso es lo que te trae como consecuencia, es que tú tengas que debatir con mayores niveles de claridad de qué es de lo que se trata. Ahora, también en todo este proceso ha habido muchas profusiones de hierros, inexactitudes, insinuaciones, probablemente producto de la falta de conocimiento y de la falta de información. Cuando hablamos de insinuaciones, Servio Tulio, ¿a qué te refieres? No de que por ejemplo, la ley que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, que sea una ley que va a atentar contra el ejercicio de la profesión, que es una ley que va a contribuir a manipular los procesos. Y sucede que cuando tú lees el proyecto, eso nada tiene que ver. Nunca la parte física va a desaparecer. Aquí lo que se están creando es mecanismos que desde el punto de vista de la tecnología tú puedas tener un acceso que sea más rápido que tú tener que ir a un tribunal a buscar de hecho, físicamente un expediente. Te comento que una maestría que yo hice en el 2014, mi tesis
fue justamente una propuesta de automatización de los procesos Pero del por Poder supuesto Judicial. que sí. Funciona en España, funciona en Argentina, en casi todos los países que son modelares en ese Pero aspecto. yo te voy a decir algo. Yo vengo de la Universidad de Stanford ahora. Y estuve observando todos los procesos que tienen que ver con el sistema judicial de la ciudad de San Francisco. Y todo es electrónico. Incluso la firma digital. Obviamente, te va a llegar Colombia y va por ese camino. Te va a Argentina y va por ese camino. Entonces nosotros no vamos a quedar atrás. Eso no tiene ningún sentido. Aquí de lo que se trata es de tú vivir el proceso de acompañar en los procesos de capacitación a los abogados. Y que tiene que ser paulatino. Pero por Tulio. supuesto no que puede sí. ser de golpe y raso como se hizo cuando estábamos en el proceso pandémico, que al final... O como por ejemplo cuando implementamos el Código Procesal Penal, que lo implementamos de golpe, y no como lo hicieron todos los países del mundo. Claro, que Entonces, fue de manera paulatina. todo esto es un proceso. Pero al igual te digo que trabajamos con la defensa pública. Yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Y trabajamos en todo lo que son los diseños de política pública. Por ejemplo, en ese censo penitenciario que se publicó desde la defensa pública, evidentemente de que uno tuvo una participación. Y ya tú ves qué fue lo que eso reflejó. Claro. Un verdadero escándalo. De hecho, uno de los temas, digamos que más polémicos recientes es el tema de las denuncias que se virtieron en torno al sistema penitenciario, hasta de un tráfico incluso económico semanal, Claro. que declaró el representante Santana, honorífico Roberto claro. Santana. ¿Cuál ha sido la posición de Finjus con relación a esta denuncia que ha hecho y que hasta donde tengo entendido y no he leído nada en los medios, no se le ha dado curso a hacer una investigación para determinar la certeza de esas denuncias, Bueno, que son muy serias, No, es que frente muy graves. a denuncias de ese tipo y también frente a situaciones que se han dado en ese recinto penitenciario, la verdad es que nosotros tenemos que poner este tema sobre la mesa. ¿Por qué? Yo no sé si tú recuerdas hace unos 3 meses que luego de una redada, digamos así, o de una intervención que se le hizo a La Victoria, ahí operaban cámaras que lo operaban internos. Incluso vendían servicios de internet. Pero claro que sí, y clonaban tarjetas de crédito. Eso se hizo con la complicidad de las autoridades de ese recinto penitenciario, porque no hay otra forma. ¿Y los sistemas de consecuencia dónde están? O sea, aquí hay un tema. Por eso... Pero eso se arrastra, ¿eh? Pero es que es una práctica. No se ha hecho digamos que un borrón, un cuenta nuevo, No, un antes y después. O sea, estamos replicando los mismos males. Sí, es una práctica y te voy a decir por qué. Porque el tema de La Victoria, ese es un recinto penitenciario que la Procuraduría General de la República no controla. ¿Cómo que no? Eso Pero no. las cárceles están bajo la dependencia acuérdate que existe, de la Procuraduría. No, acuérdate que nosotros tenemos un sistema bipolar, un sistema penitenciario bipolar. Nosotros tenemos el nuevo modelo penitenciario y el viejo modelo penitenciario. Todas las cárceles que operan bajo el viejo modelo penitenciario están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los únicos recintos penitenciarios que están bajo la supervisión de la Procuraduría General de la República son las del nuevo modelo. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. ¿Y qué te parece lo que dentro de todo esto también ha surgido? Nosotros hicimos como dominicanos, ¿verdad? Porque es con el esfuerzo de todos, una inversión multimillonaria en una nueva Victoria, que es como se le decía, y este espacio lamentablemente no se está utilizando. Digamos que es un dinero que se ha puesto ahí a la deriva. ¿Creen ustedes, o desde tu perspectiva personal, que debería habilitarse la nueva Victoria para que descongestionemos un poco el sistema penitenciario, que sabemos que hay una sobrepoblación? Claro. Y de hecho el mismo Roberto Santana, aprovechamos y enviamos saludos, destacaba esta parte de que no se está habilitando y que debería estar. Sí, el tema es que ahí se presenta una situación de tipo jurídico. El problema es que como se denunció que esos recintos penitenciarios fueron sobrevaluados, se abrió una investigación. Y la investigación entonces llevó a que se le solicitara una auditoría a la Cámara de Cuentas.
Pero Punta Catalina tenía la misma situación y No, está pero operando. espérate. ¿Qué sucede? La Cámara de Cuentas ya tiene más de un año con esa bendita auditoría. Yo decía en esa ocasión, esto es un problema ya que está afectando inclusive hasta la propia seguridad del Estado. Porque las cárceles se han convertido, sobre todo la del viejo modelo, en un problema. Los niveles de sicariato operan desde los recintos penitenciarios. Eso lo sabe todo el mundo. Tú y yo no estamos diciendo nada Lamentable, nuevo. claro. El 70% de las clonaciones de las tarjetas de crédito se hacen desde las cárceles en este país. Eso está comprobado. Entonces, aquí hay un problema serio. Y de Y yo fondo. decía, y me acabó todo el mundo, yo decía que como se trata de un problema ya de Estado, porque yo te voy a decir algo, la Procuradora General de la República es independiente en cuanto a la persecución penal, pero en cuanto a lo que son la administración de los recintos penitenciarios. Y a los aspectos administrativos en sentido general. Espérate, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el INASIF, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la expedición de C4, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el diseño de la política criminal, ella es la ministra de Justicia de la República Dominicana. Ella es independiente en cuanto a la persecución penal. Si eso es así, entonces, yo le decía al presidente de la República que él tenía que convocar a la Procuradora General de la República, que tenía que convocar a los directores de los recintos penitenciarios, que tenía que convocar al presidente de la Cámara de Cuentas, porque a fin de cuentas aquí hay una corresponsabilidad, porque este es un tema que está impactando al Estado. Ah, pues tú sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Me cayeron arriba. Todos. Que cómo es posible que yo haga una petición. No esas instituciones, sino personas en las redes. La sociedad civil. Tú sabes cómo son las cosas en este país. Yo creo que habías tú unos memes. Exactamente. Pero como tú sabes que yo a ese tipo de cosas no le hago caso, en honor a la verdad. ¿Entiendes? Honestamente no te lo digo. Porque yo soy de la gente que entiendo que lo que hay que seguir adelante. Entonces, pero ahí está el problema. Ahora, ¿qué ha pasado? Para que tú entiendas, tratándole de buscar una salida a esto. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, porque aquí también hay un problema de hacinamiento. Hasta tanto resolvamos esto. Claro, que era lo que decía cuando introducía esta pregunta. Claro. O sea, tenemos una población, una sobrepoblación. 7.776 presos Para en un espacio que solamente se para diseñó 800 personas. para 900 personas. 800, 900. Entonces, ¿qué se está haciendo para que tú sepas? ¿Nos puede decir esa parte luego de esta pausa? Por supuesto que sí. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y se quedó una respuesta luego de la pausa. Claro. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahí era que quedaba la respuesta. Bueno, hay un problema de hacinamiento en sentido general, no solamente en La Victoria, en todos los recintos penitenciarios del viejo modelo. Esa es la realidad. Que prácticamente es casi el 60% de la población penitenciaria. Entonces se están diseñando políticas, como por ejemplo la de agilizar los casos, la de tratar de no estar posponiendo las audiencias, la de hacer un inventario de los internos que ya han cumplido su condena. Y otros que son cientos, Lenny. Y otros que tienen situaciones de salud bueno, especial. ya se Estuve viendo unas medidas sí, del Ministerio Público. No, es que ahí intervino el Servicio Nacional de Salud. Entonces, ya tú ves, ya como el Estado comienza.
Por ejemplo, Pero Servio Tulio, como abogados que somos, y hay una frase que dice entre abogados te vea, ¿qué ganamos con todo eso? Es muy positivo. Si cada día de los cientos de casos que pululan aquí en los tribunales, el 70% recibe una prisión preventiva, cuando sabemos que esa debe ser la medida excepcional y se ha convertido en la regla. Pero ahí yo, honestamente hablando, ni siquiera culpo al Ministerio Público. Yo culpo a los jueces. Porque yo fui Ministerio Público. Tú aspiraste a ser Ministerio Público y tú sabes que a nosotros nos forman, porque es una cuestión hasta de doctrina, de que cada vez que nosotros vamos a solicitar una medida, la que solicitamos es la prisión preventiva. Sí, también un tema cultural, que la gente entiende que si no hay cárcel, no se ha hecho justicia. No, pero cuando tú analizas y tienes una visión comparada de todos los ministerios públicos del área, oye, el comportamiento es el mismo. El problema es que aquí los jueces la conceden. Mira, a propósito del tema de los Ese jueces. es el tema. Entonces, esa es mi crítica, que el tercero imparcial, que no es parte, sino que es un tercero imparcial de un proceso. ¿Cómo es posible que siempre acoja en un 90% lo que el Ministerio Público le solicita? Entonces, eso llama la atención. Otra cosa, tú sabes que yo soy garantista. 100%, eso lo sabes. Yo soy garantista y una de las críticas que más me hacen es esa. Porque hay gente que como no ha tenido a nadie preso en la vida, no entiende lo que uno le está... Yo sé que no hay procesos sin preso en este país desde el punto de vista mediático. Es lo que te digo, ese es un tema cultural. Pero hay una cosa, existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, o sea, hay una serie de principios constitucionales que a mi juicio se están violentando. Claro, a propósito de eso, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, nuestro querido Jorge Subero Isa, hace unos días hizo unos señalamientos y tomó una posición muy, digamos que hasta polémica, y decía, que lo voy a leer textualmente, calificó como un abuso y atentado a la presunción de inocencia la actuación del Ministerio Público, específicamente el hecho de mencionar nombres de supuestos involucrados en las investigaciones. ¿Y qué cree? Que realmente hay un exceso en la actuación del Ministerio Público, que en la mayoría de los casos de corrupción ha habido más condenas mediáticas que judiciales. ¿Tu parecer sobre esta postura de don Jorge Subero Isa? Bueno, vamos por partes. Bueno, lo primero es que el magistrado Jorge Subero Isa tiene la autoridad para hacer cualquier pronunciamiento que vaya en ese sentido. Eso es lo primero. Porque él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y él es garantista también. Lo segundo es que en parte yo estoy de acuerdo con el magistrado. O sea, yo no estoy de acuerdo con que a personas que se están investigando sean los medios quienes se enteren primero que el que se le está haciendo la investigación. Eso no... ¿Cómo llega eso a los medios si no lo mandan? Pero es que ahí hay un dato. No, pero también hay miembros del Ministerio Público que han ido a programas y han hecho pronunciamientos en esa dirección. Inclusive nosotros, cuando esa situación se dio, nosotros advertíamos que eso era un exceso y que eso atentaba contra la presunción de inocencia. Eso no puede volver a repetir. Y creo que desde el Ministerio Público se tomaron los correctivos del lugar. Esa es la realidad. Ahora, yo al Ministerio Público, sobre la base de lo que son sus actuaciones, yo solamente tomo en cuenta una cosa. ¿Ha estado el Ministerio Público actuando de oficio en todos estos casos? No. Todo lo que han sido sus actuaciones han sido amparadas por la autorización de un juez. La que ameritan ese tipo de... Todas. Ese tipo de todo decisiones. lo que han sido allanamientos, todo lo que han sido las incautaciones, todo lo que han sido las medidas de coerción. Cuando tú analizas el proceso, tú te vas a encontrar con que todas sus actuaciones han sido judicializadas. Entonces volvemos al mismo plano. Ahí de hecho se han presentado muchas denuncias o quejas sobre supuestos abusos contra el debido proceso, contra el derecho de defensa, sobre todo de los
grandes casos, los casos connotados de los últimos años, que todos sabemos cuáles son. ¿Ha Claro. fijado Finjus alguna posición en este sentido o cuál es la posición de Finjus sobre estas denuncias? No, nosotros lo que hemos sostenido es que todas las actuaciones deben de estar enmarcadas de conformidad con lo que establece la ley. Y advertimos que si una de ellas no se enmarca en lo que establece el Código Procesal Penal, que se preparen porque el caso se le va a caer. Tan sencillo como es, como ha pasado en otros casos. O sea, los casos que tú no instrumentas sobre la base de lo que el código te establece como procedimiento, independientemente de que sea culpable, el caso se va a caer. Claro. Entonces, yo creo que parecería que eso es lo que está cuidando el Ministerio Público. ¿Que son excesivas sus actuaciones? Yo no sé. Yo no sé porque es probable que esas actuaciones, como han sido autorizadas por la autoridad competente, han sido fundamentadas. Entonces, hay cosas que probablemente nosotros no sabemos que están pasando tras bastidores y que por una estrategia del Ministerio Público ellos no pueden revelar. Ahora, aquí hay una guerra mediática, pero yo te voy a decir una cosa, no es una guerra mediática exclusiva del Ministerio Público, es una guerra mediática de las partes. Uno tiene que entender la función de cada una de las partes en un proceso. La del Ministerio Público es acusar a como dé lugar. Y la del abogado del imputado es la de tratar de debilitar la acusación que el Ministerio Público le presenta al tercero imparcial. ¿Qué está pasando? Que como ya los medios de comunicación se democratizaron y tenemos las benditas redes sociales, ya no era como antes que probablemente los editores de un medio tenían el cuidado de dar una información de ese tipo. De confirmar la fuente. No, y de tener el cuidado para no exponerse a que sean sujetos en un futuro demandado. Claro. Pero ahora no. Ahora tenemos unas redes sociales que muchas veces se convierten en una especie de barra llena de borrachos, en donde ahí comienza la gente y se crean unas olas. No, ya ahí se da un juicio mediático y una condena anticipada. No, una cosa impresionante. Lamentablemente. Una cosa impresionante. Tú mencionabas dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el tema de las consecuencias cuando se hace un uso excesivo también de los medios de comunicación o el tema del impacto de redes sociales. Y recientemente hubo polémica sobre una propuesta de ley que fue aprobada, de hecho, en el Senado para regular, proteger el honor, la dignidad, el buen nombre de las personas, etcétera. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto y sobre, de hecho, en esta semana, me parece que el martes, varios medios escritos tenían en su primera plana una advertencia como un llamado de atención a que se están tomando, se están aprobando o presentando propuestas que ellos entienden desde la sociedad de diarios que son, digamos, que es restrictiva del derecho a la libertad de expresión? Mira, nosotros conocemos esas propuestas. Y lo que hemos propuesto, cuando tú hablas de derechos fundamentales, tú estás hablando de temas muy sensibles. El derecho a la integridad, el derecho al honor, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esos son derechos fundamentales muy sensibles. La realidad es que la Constitución llama a regular todo lo que tiene que ver con el derecho al honor, el derecho a la integridad. ¿Qué nosotros hemos propuesto? Porque la verdad es que esas legislaciones tienen una serie de distorsiones. O sea, yo no soy contrario de que eso se legisle. El problema es que cuando tú, por ejemplo, en esa ley que pretende preservar el derecho al honor y a la integridad de las personas, con lo que yo estoy de acuerdo, en principio, porque ese es un mandato del artículo 48 de la Constitución, tú te encuentras de que, por ejemplo, esa propuesta
tipos penales te los remite al Código Penal, un Ya código no. del siglo XIX. Entonces ya hay un anacronismo. Tú te encuentras, por ejemplo, con que la propuesta, y es verdad, cuida mucho todo lo que tiene que ver con el debate parlamentario, el debate en los tribunales. Tú sabes que los congresistas tienen una inmunidad Inmunidad parlamentaria. Pero ojo, Con su excepción. una inmunidad respecto a lo que tiene única y exclusiva que ver con el tema que se está discutiendo en el Parlamento. Pero usted como congresista no puede ir al Parlamento a decirle a una persona que es una ladrona, que se robó un dinero. No, esa inmunidad parlamentaria no llega hasta ahí. Bueno, ya hemos visto casos recientes de legisladores que estuvieron atravesando procesos judiciales. Bueno, entonces vamos a tratar... Se levanta el velo, digámoslo así, trasladando la parte corporativa a lo penal. Se levanta ese velo ante situaciones excepcionales. Pero hay otra cosa más. Tú me estás tratando de regular eso desde los medios formales. Pero ¿y las redes? Una de Pero las... los mayores niveles de descrédito que se le hacen a las personas es en las redes sociales. Claro. Alguien me dice, no, pero tú sabes que existe una ley de comercio electrónico. No tiene nada que ver, son dos temas disímiles. Espérate. Vamos, entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto frente a todo? Ustedes fueron parte de esta... de este debate. No solo del debate, sino de las propuestas que se presentaron. Bueno, nosotros hicimos propuestas, obviamente, haciendo las observaciones que te estoy planteando. Pero yo te voy a decir algo más. Yo pienso, cuando se dan situaciones como esta, el consultor jurídico en esta semana también anunció que se van a crear unas comisiones. Yo creo que esa es una visión correcta. Yo sostengo la tesis de que ahí deben de confluir directores de medios, juristas, dueños de medios de comunicación, personas que tengan un vínculo. Por ejemplo, nosotros como fundación somos hacedores de opinión pública. Entonces yo no quiero que me coarten ese derecho. Ese derecho, correcto. Entonces yo creo que valdría la pena todos estos puntos ponerlos sobre la mesa y que se construya una propuesta. Porque estos son... Consensuada con los actores. Eso, de hecho, Claro. un escrito muy interesante que escribió el doctor Alejandro Moscoso, que Muy lo bueno. debatimos hace unas semanas aquí en Opiniones sobre ese tema, y él planteaba eso. O sea, no es que la ley es buena ni mala, no. Es que no se consensuó. No, y además... Y tiene muchas debilidades. Ese tema de las redes sociales era una de las cosas que yo presentaba. O sea, bueno, ¿cómo es posible que una ley de estos tiempos que va a regular o va a proteger temas de integridad, de honor y de nombre, no incluya un acápite relacionado con redes sociales? Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo que lo oportuno, porque a fin de cuentas la Constitución manda a que eso se regule. Lo oportuno es que eso se haga bien, porque te voy a decir algo más. Yo fui consultor jurídico del Congreso. Imagínate tú si yo no respeto el Congreso Nacional. Y conoce la dinámica. Claro, ahora hay una realidad. Hay temas que son para los expertos, que no se van a resolver porque a ti te inviten a una vista pública o porque a ti te inviten a tú presentar tu posición en una comisión. Eso no se resuelve de esa forma. Eso solamente se resuelve tú sentando a los expertos a que ellos construyan la propuesta y que eso sea lo que apruebe el Congreso. Bueno, vamos a hablar de eso a propósito de lo que ha pasado en el CES con relación a los diferentes temas que se están manejando. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero aprovechar para invitarte a que veamos ahora el contenido de hoy en Los 5 o Más. Adelante. Hoy en Los 5 o Más hablaremos sobre la división política administrativa de los principales países que componen el ranking de naciones con mayor Producto Interno Bruto a nivel global. Número 5, Reino Unido. Este es un país que se rige por una monarquía parlamentaria unitaria. Tiene una superficie de 243.610 kilómetros cuadrados y se divide en 4 naciones constituyentes, 3 dependencias de la corona y 14 territorios de ultramar. Su población supera los 67 millones de habitantes. Sus urbes se componen de 275 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 4, Alemania.
Este otro país europeo es uno de los 5 poderes más influyentes del mundo según su composición. Tiene una superficie de 357.588 kilómetros cuadrados, divididos en 16 estados federados. En esa extensa masa territorial habita un poco más de 83 millones de personas. Número 3. Japón. El país nipón tiene una superficie de 378.000 kilómetros cuadrados. Las 3/4 partes del país son terreno montañoso y el resto son llanuras y cuencas, además de una larga serie de islas. Japón tiene 47 jurisdicciones territoriales que se conocen como prefecturas. De acuerdo con los antecedentes geográficos e históricos, estas prefecturas se dividen en 9 regiones, con una población total de 127 millones de habitantes. Esto lo convierte en el 9º país más poblado del mundo. Número 2. Estados Unidos. Cuenta con una superficie de 9,3 millones de kilómetros cuadrados. Es el 4º país más grande del mundo y el 2º del continente americano. Cuenta con una población de 332 millones de personas. Pese a su enorme territorio, Estados Unidos está dividido en 50 estados y un distrito. Número 1. China. El gigante asiático cuenta con una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Es el 3er país más grande del mundo y a su vez el más poblado. Tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes. China se divide en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios directamente subordinados al gobierno central y 2 regiones administrativas especiales. En los 5 o más hemos presentado las divisiones políticas administrativas de los principales países que componen el ranking de naciones con mayor Producto Interno Bruto a nivel global. Bueno, a propósito de lo que presentamos hoy en los 5 más, qué bueno que se pone en el tapete este tema, porque uno de las polémicas de la semana ha sido la creación o la propuesta de ley de creación de una nueva provincia entre Santo Domingo Norte y Oeste, una creatividad inmensa del diputado Tunti, Sí, ¿verdad? sí. La provincia Matías Ramón Mella ha recibido muchos ataques, como era de esperarse. También Finjus planteó su posición y otros por igual defienden bajo el alegato de que esto pudiera llevar a que se tenga un mayor control, a que sea más dinámica la administración local, entre otros señalamientos que leí en diferentes medios de diversas figuras, sobre todo del ámbito político. La sociedad civil en su mayoría, no puedo decir que en general, ¿verdad?, se ha apartado, ha rechazado esta propuesta. Ustedes evidentemente lo hicieron. Hemos trabajado el tema. ¿Cuál es la posición de Finjus en el sentido de el sustento de esa negatividad a la creación de esta provincia? Pero es que nosotros estamos trabajando en la ley de reordenamiento territorial. O sea, ¿usted entiende que se adelantó el diputado? No, pero no es que se adelantó, es que esa es la mayor apología al clientelismo que yo he visto en los últimos años. Pero se creó la provincia del Gran Santo Domingo. Que para muchos expertos fue un error. Y se están viendo las consecuencias. O sea, un país en donde tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, tenemos 158 municipios, tenemos 238 distritos municipales, 31 provincias y un distrito nacional. Somos, a nivel demográfico, el país del mundo que más provincia tiene. Del mundo. O sea, el país del mundo que más provincia tiene se llama la República Dominicana. Porque nosotros a veces somos como una especie del Salón de la Fama al revés. ¿Usted entiende? Y llamamos la atención por estas cosas que sin lugar a dudas, aunque reconozco la buena intención que pueda tener el Tunti Rutunel, persona a quien yo conozco, inclusive cuando yo fui consultor jurídico del Congreso, él fue senador y fue un excelentísimo senador. Pero la verdad es que, oye, otra cosa, si eso el Congreso lo aprueba, el presidente Abinader va a observar esa ley. No perdamos el tiempo en eso. ¿Usted cree que la va a observar? Sí, pero usted sin lugar a dudas. ¿Cuál entiende que sería o que ha sido el propósito de esta ley? Tenemos que hacer una pausa y cuando regrese me gustaría tener la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál usted entiende que ha sido
la motivación, el objetivo fundamental de esta propuesta. Esa es la consecuencia del modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. Señores, vamos a una pausa. Seguimos en Opiniones conversando con Servio Tulio Castaños y yo quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones, @LenisGarcía G y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. ¿Cuál ha sido, desde su perspectiva o desde su análisis particular, el propósito fundamental de esta propuesta? Porque de hecho nos sorprendió a todos. Aquí no se estaba hablando de eso. Eso no era un tema. Hay muchos temas, muchos problemas, muchas situaciones. Mira, para mí es una distracción, honestamente no te lo digo, porque yo no quisiera decir lo que en principio, antes de uno ponerse a estudiar la propuesta, a la conclusión a la que uno llegó. Porque la verdad es que aquí hay cosas que se hacen sin pensarse. ¿Y por qué usted entiende que el presidente la va a objetar? Porque eso es totalmente absurdo. Además, uno ha visto cuál es. El presidente lo que ha venido, su discurso de campaña fue la de disminuir instituciones, la de suprimir instituciones. Entonces vamos a crear provincias. No, y en medio de una crisis económica, que eso supone más gastos para el Estado. No, más diputados, más palacios de justicia. Más gastos en sentido general. Ayuntamientos. Más empleo, eso sí, pero cargando la nómina pública. El clientelismo, el modelo político, que dicho sea de paso es un modelo que propicia la miseria y la ignorancia. Eso es lo que ha servido el clientelismo, ¿no? Es para más nada. Ese 4% de la educación, que fue una visión también hasta desde el punto de vista clientelar, si se quiere, porque aquí no teníamos la capacidad. Pero hay que reconocer, Servio Tulio, que era una propuesta con un buen objetivo, que no se haya focalizado de manera correcta. Lo que te quiero decir es que tú inclusive hasta para dar los saltos, tú te tienes que someter a procesos. O sea, la institucionalidad, el desarrollo ni se escribe ni se dice, se construye. Y para construir eso, ¿hay que mirar atrás o no? Claro que hay que mirar para atrás. Tú sabes que yo tengo una visión histórica, o sea, no me metas para lo hondo, pero claro que hay que tener en cuenta el pasado. Siempre hay que tener en cuenta el pasado. A fin de cuentas, el presente es una repetición del pasado muchas veces. Es así. Y pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No, lamentablemente. Pierde su identidad. Pero vuelvo y te reitero, o sea, yo soy de los que sostengo de que más que aumentar el número de provincias, yo creo que habría que suprimir algunas. Honestamente no te lo digo. O sea, hacer un estudio demográfico y ver de qué forma nosotros podemos desmontar esa estructura populista que se ha instalado en la República Dominicana. Bueno, es tener mucha esperanza. Yo soy muy optimista, yo pero también, eso no lo veo muy cerca. Tú sabes que tú has mencionado una palabra que probablemente es una de mis preferidas, la esperanza. Te voy a decir por qué. Todo lo que se ha hecho en el mundo se ha hecho en nombre de ella. Claro. O sea que eso no debemos de Servio Tulio, hay un tema que no lo puedo dejar pasar por alto y el tiempo se nos está agotando. Es el tema de los resultados del CES, de las mesas de trabajo, mesas de diálogo, los avances en el aspecto electoral. ¿Cuál sería quizá la expectativa que tiene Finjus a que estas modificaciones que se han presentado en consenso entre la Junta Central Electoral y los actores políticos sean aprobadas, quizá para poder aplicarle a las elecciones del 2024? Y otra muy importante es la posición de Finjus sobre la reforma constitucional. ¿Se necesita o no una reforma constitucional para lograr un ministerio público independiente? Lo primero es que la Finjus le hizo unas observaciones a la propuesta que hizo la Junta Central Electoral. Observaciones muy puntuales. Cuando yo vi que eso fue al CES, lo de la reforma electoral y a la ley de partidos políticos, y yo vi que en el Congreso se estaba debatiendo lo mismo que se estaba
debatiendo en el CES. Yo fui al CES y fui al Congreso y fui a la Junta. Yo entendía de que el presidente del CES, Rafael Toribio, los líderes del Congreso y los miembros de la Junta Central Electoral tenían que juntarse. ¿Por qué? Porque mientras el CES esté por un lado y el Congreso esté por otro lado, eso nunca se va a aprobar. Y esas son leyes, tal y como ha dicho el presidente de la Junta, que son fundamentales que se aprueben esas modificaciones. Porque a fin de cuentas, esas fueron leyes que fueron desmembradas de manera correcta por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional más de 14 artículos que eran la parte central de esa legislación. La parte neurálgica. Esa es la realidad de todo esto. Es decir, y todavía hay tiempo. Pero hasta tanto no se instale una mesa en donde el Congreso, esa comisión del Congreso Nacional, los miembros del CES y la Junta Central Electoral se sienten, esas leyes no las van a aprobar. Por más esfuerzo que se haga el CES o por más esfuerzo que se haga desde el Congreso Nacional, no se van a aprobar. Entonces, yo creo que lo que procedería es eso. Y déjame decirte, cuando yo me pronuncié en esa dirección, el presidente de la Junta Central Electoral estuvo totalmente de acuerdo con eso. Ojalá y que se dé ese paso. Yo creo que de eso es de lo que se trata, en honor a la verdad. Ojalá y que ese paso se dé. Todos estamos esperanzados y volvemos al tema de la esperanza. Y nuestra última pregunta para cerrar es lo relativo a la posición de ustedes en torno a la reforma constitucional que se está presentando y planteando. Mira, nosotros ni la rechazamos ni la promovemos. Nosotros lo que sí es que frente a lo que se presentó originalmente, había muchas distorsiones. Y hicimos los señalamientos. Ahora, en cuanto a lo de la independencia del Ministerio Público, yo tengo un criterio muy personal. El hecho de que a ti te nombre de que el Congreso, a los fines de que, porque el Congreso te nombró, eso eventualmente puede garantizar tu independencia, eso es falso. ¿Por qué no? Porque la independencia en el ejercicio de una función, eso es muy personal. La independencia te la da cuando tú, sobre la base de tus actuaciones, tú haces lo que dice la ley y lo que tú entiendes que es correcto. Ahora, si tú lo que quieres es blindar al Ministerio Público para que sea inamovible, bueno. Pero ya tú ves que sin haber modificado la Constitución, hemos visto que, por ejemplo, la actual procuradora, los niveles de percepción que desde la ciudadanía se tienen, es que ella es independiente. Y te voy a decir algo, la ley, que tú sabes que uno fue uno de los relatores, la ley en parte garantiza esa independencia funcional. Te voy a dar un dato. Varios actores han dicho eso. No, pero yo te voy a dar un dato. El presidente de la República nombra a la procuradora y a 7 de los adjuntos. Todos los demás miembros del Ministerio Público son de carrera. Pero más aún, Es así. la Procuradora General de la República solamente nombra a la Directora General de Persecución. Pero ¿qué sucede? Que las demás procuradurías especializadas las nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. Espérate. Pero ¿qué pasa? Esas procuradurías especializadas no están adscritas a la Procuradora General de la República. Están adscritas a la Dirección General de Persecución. Fíjate cómo es la estructura. ¿Por qué nosotros hicimos eso así? Porque nosotros queríamos blindar de la parte política a los demás miembros del Ministerio Público con, aunque uno no lo quiere, esa visión política que tiene la procuradora o el procurador, porque a fin de cuentas ella es la ministra de Justicia y tiene un vínculo, aunque ella no quiera, siempre lo va a tener con el Ejecutivo.
Así, señores, así concluye nuestro invitado, Servio Tulio Castaño. Siempre de verdad resulta un lujo conversar gracias contigo. Nuestra audiencia de seguro que se disfruta esta entrevista. Muchísimas gracias y siempre aquí dispuestos a recibirte. A ustedes gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.